Bien, buenos días. Esto de aplaudir antes de empezar levanta mucho las expectativas, así que espero estar a la altura del aplauso. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para participar hoy en esta jornada. Tenía bastantes dudas con respecto a cómo abordarla. El título del abordaje de la jornada y mi presentación como investigadora y también como trabajadora del mundo, por llamarme de alguna manera, o gestora del mundo del patrimonio, pues quizás exprese en el título de la charla, que es, recoge los contenidos de un artículo que hace tiempo publiqué y que, bueno, que se preceden de otros muchos artículos, de otros muchos trabajos, como no puede ser de otra manera, y que es lo que se me pidió a mí que me ocupara aquí hoy. Yo soy catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y llevo desde los inicios de mi trayectoria investigadora, que empezaron con una beca de investigación en los años 90, dedicada al estudio de la dehesa. He trabajado la dehesa desde muchísimas perspectivas y desde hace algunos años a esta parte, ya 15, 20 años, desde la perspectiva de la dehesa vista como los valores patrimoniales que atesora y desde la óptica concretamente de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de la que deviene la lista del Patrimonio Mundial, y esto también tiene que ver con mi relación con ICOMOS España y con ICOMOS Internacional, que es el organismo que asesora a UNESCO en materia de patrimonio mundial, y yo formo parte del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, donde está, por ejemplo, la Mesta, las rutas de la Mesta, y durante mucho tiempo también he formado parte de la Junta Directiva de ICOMOS España. Es decir, que mi relación con la dehesa es lo que os voy a contar aquí, sobre todo desde la Convención del Patrimonio Mundial, y así termino la presentación un poquito larga, pues viene, digamos, por este resorte, además de por dirección de bastante ya proyectos de investigación. Los años te hacen dirigir muchos proyectos de investigación relacionados con estas temáticas. Bueno, yo he preparado un PowerPoint, aunque los PowerPoint los preparo básicamente para saltármelo, para tener como un hilo argumental, pero para saltármelo en función de las circunstancias. Yo voy a hablar aquí de la dehesa como Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero voy a empezar con algunas cuestiones previas. Yo considero que la dehesa tiene valores patrimoniales, ambientales y culturales. Y los separo porque la administración así lo separa, porque en patrimonio no se separa. Paisajísticos, también alimentarios, más que fundamentados para, digamos, montar, voy más rápida, una candidatura a la lista del patrimonio mundial. Yo he intentado ahí resumirlo muy, muy someramente, pero ustedes lo conocéis más que yo. Arriba aparecen una serie de valores ambientales. Primero aparece una fotografía de una dehesa que se ve poco, podría ser la que se ve ahí detrás. Estamos hablando de 3,5 millones de hectáreas arboladas en la península ibérica, más de 500 000 en Portugal. Eso obviamente es un sumidero de ozono, que ahora que estamos tan preocupados por el cambio climático, esa función ambiental es primordial. También, obviamente, la dehesa alberga muchas especies, básicamente faunísticas, pero también florísticas, amenazadas desde ese punto de vista también el patrimonio natural, botánico, faunístico que alberga es encomiable. No menos es otro que he intentado ahí reflejar con esos toros, aunque queden muy chiquititos, el patrimonio genético en reservorio de razas autóctonas. Es un patrimonio comparable, si caben las comparaciones, al patrimonio faunístico, el patrimonio genético, todo eso, digamos, desde la perspectiva del patrimonio ambiental. Desde la perspectiva de los paisajes, digamos, la proyección de monte aclarado, de monte hueco, de ese sosiego que transmite, pues es un aspecto que cada vez se valora.
Por otra parte está el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, que en su abordaje de los paisajes agrarios, y la dehesa es un paisaje ganadero, por tanto, que entra dentro del abordaje de la agricultura, pues, digamos, lo entiende a partir de los valores etnográficos. De los valores etnográficos, bien se trate de algunos valores etnográficos, son materiales como estos chozos. Existe una convención, la Convención del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, uno de cuyos registros son los muros de piedra seca y las construcciones de piedra seca. Es decir, pero está como patrimonio etnográfico. Los oficios, muchos de ellos que se están perdiendo, léxicos, canciones, es decir, todo esto lleva, ¿no?, a una riqueza cultural también importante. A lo que se une, no menos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el patrimonio económico, relacionado en algunos casos con alimentos de calidad, distinguidos por denominaciones de origen, otras distinciones que las conocéis vosotros mejor que yo, y también, obviamente, el patrimonio socio-recreativo, que también se trata de... Por tanto, hablar aquí de valores de la dehesa es, digamos, aunque yo me haya detenido un poquito, pero está más que reconocido. La cuestión no radica en los valores, la cuestión radica, a mi entender, en la falta de entendimiento de esos valores por las instituciones, bien sean académicas, bien sean gubernamentales, que heredamos de la modernidad y donde todavía funcionan. Esas instituciones, que aquí las he tenido, a la izquierda están las académicas, algunas de ellas, a la derecha están las gubernamentales, se acercan al territorio y se acercan a la dehesa, cada uno con unas orejeras mirando una cosa. Desde la Consejería de Cultura se ven los aspectos culturales, de la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, los aspectos que tienen que ver con el patrimonio natural, desde la Consejería de Agricultura, aquello que tiene que ver con los entramados productivos, pero es que esto es un todo, es como el cuerpo humano, es un todo. Por tanto, el problema radica en la incapacidad que tienen las instituciones, no solamente las gubernamentales, también las propias institucionales, las instituciones, para captar el hibridismo, la complejidad y la riqueza de un agrosistema como el de la dehesa. Voy a ir un poquito más rápido, pero aquí vamos a hablar después vamos a ver de dehesa en una previsible candidatura a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. No estamos hablando solamente de dehesa. Y para eso tenemos que tener en cuenta una serie de a priori. El primero de ellos es que en el mundo del patrimonio, el patrimonio, ya un poquito lo he señalado, es un patrimonio que se entiende de manera dual. Por una parte, ahí tenéis lo que es el patrimonio histórico, que se pone el énfasis tradicionalmente en lo monumental, en lo urbano, la Catedral de Burgos sería un conjunto histórico, y por otra parte está el patrimonio ambiental, naturalístico, donde en medio estaría la dehesa y los paisajes agrarios que están en tierra de nadie, porque son la combinación de los dos. Las miradas, digamos, dicotómicas conllevan una falta de visión. Sin embargo, cuando estamos hablando de la dehesa patrimonio mundial, estamos hablando de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y esa se gestiona desde cultura. Es decir, una candidatura a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la dehesa o cualquier otra, la presenta el Instituto de Patrimonio Histórico Español. Y además, ahora voy a comentar, se puede presentar solamente ahora una al año. Una al año. Y en los últimos años cada vez hay más afluencia, por llamarlo de alguna manera, de candidaturas a concurrir a la presentación a la lista de Patrimonio Mundial, sobre todo porque en buena parte de los casos desde los territorios se entiende que esta lista del Patrimonio Mundial es un escaparate internacional para, digamos, atraer turistas o sacar mejor los productos de la tierra, por ejemplo, el aceite. La próxima candidatura en 2023, la candidatura que
se eleva a UNESCO en las del Olivar, pero esos no son los planteamientos de UNESCO. Es decir, una cosa es los planteamientos de UNESCO y otra cosa es los planteamientos que cada uno, que cada grupo individualmente pueda aspirar a tener a la hora de presentar una candidatura. Voy a saltarme esto un poquito para centrarme en, porque sé que vais con un poco de retraso y entonces voy a intentar ahorrar un poquito de tiempo, aunque aquí aparecen otras cuestiones que a la hora de presentar una candidatura obviamente habría que tener en cuenta. Como el hecho de que estamos hablando, ahora sí, de una candidatura que se tendría que escribir en una figura concreta y esa figura concreta sería la figura de paisaje cultural. La figura de paisaje cultural es una figura nueva en UNESCO, también en las normas de patrimonio, es decir, esa figura no existía. Y es una figura que encuentra difícil cabida. Ahora os mostraré la cronología. La Convención del Patrimonio Mundial es de 1972, la figura de paisaje cultural aparece en 1992, 20 años después. UNESCO no se quedó quieta, empezó a escribir bienes en la lista y además a crear su propio protocolo a través de un documento que se llama las directrices prácticas para escribir estos elementos. En esas inscripciones, obviamente, estaba primando en un primer momento aquello que se entendía que era patrimonio. Hoy se habla como patrimonio cultural, pero originariamente se empezó a hablar de patrimonio artístico, es decir, se identificaba el patrimonio con obra de arte, después patrimonio histórico y ahora se habla de patrimonio cultural, ¿no? Donde tienen cabida, pero aún así, aunque se hable de patrimonio cultural, desde digamos, esa vertiente del patrimonio hay una amplia literatura y un amplio consenso de cuáles son los valores, por ejemplo, de una catedral, pero no cuáles son los valores de un paisaje. Además de eso, cabe otra cuestión más que antes me la salté, pero que está de aquí. No es lo mismo, porque cuando se presenta una candidatura, después voy a insistir, hay que presentar un bien delimitado en su zona núcleo y su zona de amortiguamiento. Obviamente, aquí aparece, por ejemplo, un paisaje que está, se ha postulado varias veces a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es los viñedos de la Rioja Alavesa, esto es el Ciego, y se ve perfectamente aquí la Catedral del Ciego y esto, el Hotel de Frank Gehry, que es el mismo arquitecto que proyectó el Guggenheim. Obviamente, si yo quiero localizar esto en un punto, lo localizo perfectamente y lo delimito con su ficha catastral. Pero ¿cómo delimito un paisaje donde lo que yo hago aquí interfiere? Ustedes lo sabéis bien porque aquí tenemos, digamos, lo que aquí nos trae es una plataforma que surge frente a la pretensión de instalación de un microvertedero que obviamente no va a estar en esta dehesa, pero que sabéis que si se instala 4 kilómetros más allá, la servidumbre va a ser la misma. ¿Dónde se ponen los límites en el territorio? Ese es, digamos, otro aspecto que tiene la figura de paisaje cultural que la hace como una figura ambigua, poco entendida, pero es resquicio. Después me centraré en ello. Otra dificultad está en el hecho de que el entendimiento del paisaje en el mundo occidental, yo lo he querido reflejar aquí a la izquierda, aparece la que se considera la primera pintura paisajística europea, es un cuadro de Friedrich, finales del siglo XVIII, se llama Viajero contemplando un mar de nubes. El paisaje, y vamos a hablar de la figura de paisaje cultural, en el mundo occidental tiene que ver con la estética, con paisajes sublimes, con lo pintoresco, con lo bello, con el mundo de la contemplación. La agricultura, lo he intentado poner aquí, tiene que ver, y también la ganadería, con la rudeza del trabajo. No se ha visto la agricultura
ni la ganadería, los paisajes ganaderos y los paisajes agrarios no se han visto en términos de bienes patrimoniales ni en bienes paisajísticos. De forma que esto, a la hora de explicitar una candidatura, que hay que buscar los argumentos, hay que saber también, ¿no?, cuáles son los, digamos, el contexto donde nos situamos. Sin embargo, estamos hablando, y yo quiero centrarme, porque así se me pidió, en una posible candidatura a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, ya no es solamente la dificultad del mundo del patrimonio en el entendimiento del paisaje, los bienes culturales, los bienes agrarios, ni siquiera es cuestión de los valores que son diversos y complementarios de la dehesa, sino que tiene que ver con el organigrama de la propia organización, cuáles son sus procedimientos para aceptar un bien en la lista. Entonces, en esos procedimientos, pues el propio lenguaje de la UNESCO, los propios resortes que te deja para presentar una candidatura, los propios condicionantes, además institucionales, de los territorios, además con el hecho de cómo ha evolucionado la lista del Patrimonio Mundial, que conlleva que se ha puesto, no ahora, en 1994 se puso freno a la presentación de nuevas candidaturas. De todo esto voy a hablar un poquito. Aquí tenéis los programas patrimoniales territoriales que gestiona la UNESCO, que es la Organización Internacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene una serie de programas que se constituye UNESCO en 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y los dos primeros programas al que yo me voy a referir es la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de la que viene, están al final, aunque no se venga aquí bien con los anagramas. La de ahí arriba, que es la lista del Patrimonio Mundial, que le llaman lista del Patrimonio de la Humanidad, no, se llama lista del Patrimonio Mundial. Y además una convención que ya en 1972 añadía o sumaba o mezclaba lo cultural y lo natural. Sin embargo, es mucho más cultural y más histórico que natural. Por donde está escrita, no es casual que el mismo año, 1972, la propia UNESCO también implementa otro programa, el programa MAP, de donde deviene otra relación, otra lista, que son las redes de reserva de la biosfera. Posteriormente, en 2013, adopta la lista, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De aquí es la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por eso la otra es la lista del Patrimonio Mundial. Aunque todo el mundo le llama la lista del Patrimonio de la Humanidad, pero no, la del Patrimonio de la Humanidad es esta, donde está el flamenco, donde están los castellers, donde está la Car de Morón, donde no están los muros de piedra seca, esa es. Y en uno de los últimos programas de la UNESCO, aunque deviene de programas previos, en 2015 es el Programa Internacional de Ciencia de la Tierra y Geoparque, de donde viene la red de geoparques mundiales. Yo me voy a centrar en la primera. Es la convención que además es la convención por antonomasia de la UNESCO. La Convención del Patrimonio Mundial y la lista del Patrimonio Mundial. Para acceder a esta lista, como os decía antes, no basta con tener valores, sino que hay que adaptar esos valores, traducirlos a un lenguaje entendible y asumible desde la propia UNESCO. En ese lenguaje asumible desde la propia UNESCO hay que tener en cuenta, y también en las posibilidades, cómo ha ido, digamos, cuál ha sido la trayectoria. La trayectoria es la que os señalo ahí. En 1972 se adopta la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Y casi 5 o 6 años después, en el 78, empiezan a escribirse los primeros registros, los primeros bienes de la lista del Patrimonio Mundial. Fijaros, después aparecen figuras que no se contemplaban inicialmente. Después ahí veremos cómo es el paisaje cultural,
pero como también es el itinerario cultural. Las rutas de la Mesta se han postulado en varias ocasiones a itinerario cultural y tampoco terminan de cuajar. Pero lo que yo quiero aquí expresaros es cómo, paralelamente a digamos, constituirse el lenguaje y el protocolo de la comisión, los bienes de la lista empiezan a multiplicarse exponencialmente. Y llega un momento en que hay que ponerle freno. Y esto tiene lugar en 1994, cuando se promulga, se llama la Estrategia Global para una lista representativa, equilibrada y creíble. Esto frena la posibilidad de presentar bienes en la lista y condiciona la posibilidad que tienen los Estados, que son los interlocutores ante UNESCO, para presentar una candidatura. La Convención del Patrimonio Mundial, y esto está sacado de las directrices prácticas, que es, digamos, como la Constitución de la UNESCO en materia de patrimonio cultural, no pretende garantizar la protección de todos los bienes de gran interés, importancia o valor, sino únicamente una lista restringida de los más excepcionales desde el punto de vista internacional. Y, apostilla además, no debe asumirse que un bien de importancia nacional o regional sea inscrito automáticamente en la lista. Un concepto clave, una palabra clave en la UNESCO es lo que se denomina el valor universal excepcional. Y las propias directrices prácticas, en otros parágrafos, expresa lo que es esto. El valor universal excepcional significa una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad. Es decir, cuando un bien se inscribe aquí, ya no es patrimonio del Estado español, patrimonio extremeño, patrimonio de Andalucía, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Porque se considera que tiene un valor y una excepcionalidad representativa. Para esto se traduce, este valor universal excepcional, en 10 criterios. Estos 10 criterios, basta con cumplir uno, pero esto no es tan fácil. Estos 10 criterios, los 6 primeros criterios son criterios culturales. Cuando un bien se inscribe solo y exclusivamente por criterios culturales, que son la mayoría, quien lo informa de alguna manera es ICOMOS, que es el Comité Internacional de Monumentos y Sitios. El criterio del 7 al 10 son criterios naturales. Si un bien se incorpora por uno de los criterios naturales, la que viene a informar, además de cómo, siempre hay alguno cultural, es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que son organismos internacionales. Yo no voy a leer estos criterios, porque la verdad es que si analizáramos la de esas, cabrían, pero es que no basta con cumplir un criterio. Es hacer como una especie de sudoku. Vamos a ver. Primero, hay que determinar un ámbito, que lo determina la propia UNESCO, que es la zona núcleo y la zona, la buffer zone de amortiguamiento que rodea la zona núcleo. Ese ámbito tiene que tener el valor universal excepcional que se acredite en la candidatura. Por tanto, la dimensión es importante. Tiene que cumplir unos criterios de integridad, es decir, que mantiene de mantenimiento de coherencia de los valores, que también están establecidos por cartas internacionales, y unos criterios de autenticidad que establece la Carta de Nara. Y además tiene que presentar un plan de gestión, porque lo que le interesa a UNESCO es, primero, que se identifiquen unos bienes para preservarlo, pero que se disponga de instrumentos de gestión para que esos bienes realmente se preserven.
De manera que tiene que haber algunas figuras de protección previa que esto es hacerlo. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que podría ser, obviamente si es un monumento no hay problema ninguno, pero un monumento no se inscribe como paisaje cultural. Hay algunos conjuntos históricos que se están inscribiendo como paisaje cultural. Pero un conjunto histórico que tenéis aquí a la izquierda, este es La Habana Vieja. Podría haber cogido cualquier otro, pero me interesó porque, fijaros, tiene una zona núcleo, el resto un área de amortiguamiento. Pero el territorio de un conjunto histórico no es un territorio de un paisaje agrario. A la derecha está uno de los principales paisajes culturales, de los primeros que se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial, que es el paisaje cafetero de Colombia. También con su zona núcleo, que está en la que... Pero yo quiero aquí, y he resaltado la dimensión. Primero, es mucho más extensa con conjunto histórico y obviamente con monumentos, pero es una comarca. No son 3,5 millones de hectáreas ni 4 millones de hectáreas. Ahí no hay un paisaje, ahí hay muchos paisajes. Bueno, el sistema de gestión, que ya he señalado lo que es fundamental lo del sistema de gestión y bueno, esto es un escollo importante para los paisajes agrarios. En la dehesa, sin embargo, hay algunas porque tiene ya reconocimientos internacionales, aunque no sean directamente de patrimonio cultural, como parque natural, reserva de la biosfera, zona especial de protección de aves. Los paisajes agrarios no los tienen en el caso de la candidatura que es la que se postula en 2023, un poquito me referiré a ella, que es la de los paisajes del olivar. Yo he estado trabajando activamente en esa candidatura, asesorando esa candidatura. Ahí hay dificultades porque ahí no había figuras de protección, tanto es así que para intentar encajar, pues se inventó de declarar bien de interés cultural algunas fincas agrarias. Y en principio se incluyeron, a mí no me parece que la figura de bien de interés cultural sea adecuada para una finca agraria, pero así lo entiende desde el patrimonio cultural. Inmediatamente esta candidatura, antes de salir, casi se tumba, porque hubo una oposición importante de los propietarios de aquellas fincas agrarias patrocinados por una asociación de agricultores, creo que era Saja y alguna otra, para que veáis las dificultades, pero lo que significa la gestión es fundamental. Aquí hay menos dificultades porque hay donde agarrarse a la hora de la gestión. Bueno, aquí tenéis las tipologías de cómo se inscribían originariamente antes que existiera la figura de paisaje cultural. Los primeros bienes se incluyen como monumentos, conjuntos históricos y lugares, los que se incluyen por los criterios del 1 al 6, los culturales, los naturales, monumentos naturales, formaciones geológicas y lugares. Ninguno de ellos da entrada a los paisajes de la agricultura. Los paisajes de la agricultura empiezan a incorporarse cuando, en 1992, bueno, mientras tanto, ¿qué ha ido pasando a nivel internacional en UNESCO? Las primeras inscripciones tienen lugar en 1978, pero llega un momento en que, en 1994, el crecimiento es exponencial y sí, yo siempre se lo digo a los alumnos de esta manera, digo, el del patrimonio es un mundo exclusivo y exquisito, donde todo es nada. Si yo le doy valor a todo, le estoy quitando valor a lo que realmente lo tiene. Y se lo digo a ellos, si yo os pudiera poner, que no puedo hacerlo, una matrícula de honor a todos, le estoy quitando el valor al que realmente se merece la matrícula. Por tanto, como aquí tiene que regir la excepcionalidad, llega en 1994 que se promulga esta estrategia global y que además se estudia y qué es lo que se ve. Por lo que vamos a ver en los mapas, que hay una sobrerepresentación de bienes europeos. Por tanto, y nosotros estamos en Europa. Una sobrerepresentación dentro de las culturas religiosas de bienes relacionados con el cristianismo, a resulta de lo primero. Hay menos con el hinduismo, menos con lo que
bueno, en el caso de la dehesa no tendría. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva, fijaros, en 1999 hay como un overbooking, van creciendo y a esto hay que ponerle freno. Y empiezan a aparecer el Comité de Patrimonio Mundial, que es quien gestiona esto, invita a los estados primero a espaciar voluntariamente las candidaturas. Primero lo invita, ahora lo tiene que hacer. Después reduce a 2, ahora es 1. Cada estado solamente puede proponer 1 al año. Otra cosa es que llegue o no llegue. Sobre todo, invita a que sean categorías poco representadas. El paisaje cultural está poco representado y eso sí que es una ventaja. ¿Por qué? Porque como es nueva, hay menos. Aquí, ¿no? Y primero 2 propuestas, como digo, y da prioridad primero a los estados sin bienes en la lista, a los estados con menos de 3 bienes, al patrimonio natural. Hay demasiado cultural. Ya no va a entrar más ni una catedral ni un conjunto histórico. No es que no tengan valor, sino que ya están representadas en la lista. A candidaturas mixtas que tengan culturales y naturales. A nominaciones transfronterizas. Y aquí también está que se ha hecho y ha habido distintos intentos que ninguno ha cuajado. Yo he estado presente en varios de ellos y lo tienen más adelantado los portugueses con el montado. Allí se han puesto más de acuerdo que aquí. Y, bueno, las nominaciones que por ahí obviamente no entraría. Aquí, bueno, voy a ir, pero este es el mapa. Este es el mapa, aunque sea de 2014, hoy está, pero tampoco ha variado tanto. Fijaros Europa, nosotros estamos en un lugar sobre representado, es decir, nos miran con lupa. Ahí no entramos. Pero en 2021, fijaros, España es el tercer país de bienes en la lista. Después de Italia, China y Alemania. Pero China está en un continente que está menos representado. Es decir, tiene menos dificultades que nosotros. Aquí tenemos todos los bienes españoles, que son la mayor parte de lo que se ha entendido que era el patrimonio histórico y el patrimonio cultural. Monumentos, edificios monumentales, conjuntos históricos, y al final empiezan apareciendo, el último que entró fue del Paseo del Retiro, ¿no? Y ahí tenéis las cuentas, 43 culturales, 4 naturales, 2 mixtos y solamente 3 transfronterizos, ¿no? Para que veamos dónde nos situamos. Por otra parte, está lo que se denomina la lista indicativa o la lista tentativa, que es cuando una candidatura empieza a gestarse, empieza a poner el acento y empieza a comunicar al Instituto de Patrimonio Histórico Español que aquí hay una candidatura que se está gestando. Llega un momento que cuando está ciertamente madura se incorporan a la lista indicativa. Hay algunas que nunca salen de esta lista indicativa, que se quedan per secula seculorum. Hay otras que se promocionan inmediatamente. Ahora os voy a pasar, esta es la que va en 2023. Para que una llegue a la lista indicativa, pues ahí se tienen que poner de acuerdo. Las distintas comunidades autónomas, porque va una, pero dentro de las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, todas las mancomunidades. Hay algunas que prosperan, otros no. Y esto es un ejercicio político, básicamente político y de la sociedad civil. Porque a UNESCO cada vez le interesa más las candidaturas que se gestan de abajo arriba, las que es la sociedad civil la que la promueve. Pero claro, la sociedad civil, si no tiene el apoyo político por encima, pues desafortunadamente no llega a ningún sitio. Por tanto, la próxima que esta va en 2023, que puede ser como parangonable. La de la dehesa tenía que haber ido antes, pero no ha ido. Más dificultad la de la dehesa porque la del olivar el olivar y es solamente de Andalucía. En la dehesa hay que poner de acuerdo distintas comunidades autónomas y para un gobierno y para una candidatura transnacional también con el montado portugués. El Priorat se está reinventando, esta se presentó, está en la lista indicativa, iba por el viñedo, es que no tiene valor, sí que tiene, pero es que los viñedos están sobre representados, ya no cubren un hueco, ya no son excepcionales. De manera que difícilmente una candidatura del viñedo también prospere. Y entonces esta se está reinventando y ahora va por el policultivo, ¿no?
Hay otras, por ejemplo, esta es la de Ribera Sacra, que va porque cuando ya una candidatura empieza a emerger, viene lo que se denomina una misión de UNESCO y analiza el territorio. Y entonces ve algunas disfunciones, y aquí era básicamente algunas disfunciones que tienen que ver con centrales hidroeléctricas en Ribera Sacra que tenían que haberse quedado fuera de la candidatura. Como la metieron dentro, es como si se pone un microvertedero, pues esto ya aquí no entraría nunca. Es decir, se está hipotecando de alguna forma el territorio. La Rioja también, estos motivos políticos, porque esto es Rioja Alavesa, y también motivo de diferencias territoriales, pero bueno, si queréis después os hablo de esta candidatura conjunta que se ha gestado muchas veces, pero que nunca, aunque ha habido distintos... pero disculpad porque tengo esto preparado básicamente porque conozco las andaluzas, Carmona, voy a ir pasando. Gaby, una al año. Entonces, es decir, que la competencia, al margen de las cortapisas, la competencia es bestial. Bueno, me voy a ir centrando sin embargo, la dehesa sí que tiene posibilidades. Y tiene posibilidades y dificultades. Y dificultades. Primero, tiene posibilidades porque el sistema agrosilvopastoral que representa la dehesa no tiene parangón todavía ninguno en la lista del patrimonio mundial. No hay ninguno. Hay algunos que son básicamente pastores, pero que no es un agrosistema, en el sur de Francia. Pero de momento no hay ninguno. Esto no quiere decir que mañana no lo haya. Los portugueses los tienen ya en la lista indicativa, la tienen bastante avanzado, pero el montado. Porque yo creo que percibieron que los españoles no nos poníamos de acuerdo y dicen, bueno, pues nosotros vamos a tirar por nuestra cuenta de riesgo. Y se incorpora el montado, se cubre el hueco. Aunque siempre tiene más posibilidades cuando se es transfronteriza. Pero yo quiero aquí insistir en dos aspectos. Primero, la extensión y la diversidad interna de la dehesa es una dificultad. Pero es salvable. Se ha salvado, es decir, lo que se ha hecho en la candidatura del olivar de Andalucía es aquello que nosotros planteábamos en este artículo con respecto a la dehesa, que ahora os explico lo que es. Fijaros, aquí tenéis la superficie de dehesa en España, no incluido la portuguesa, que después lo incluiremos, el montado. Estos son 3,5 millones de hectáreas. 3,5 millones de hectáreas no es un paisaje. Son muchos paisajes. Entre otras cosas, tenemos dehesa desde la comarca de Sayago hasta los Alcornocales. La diversidad de la propia composición florística, es decir, presencia de encina, alcornoque, de qué tipo de encina, la Quercus faginea, que es la más proclive, por ejemplo, a la alimentación con bellota. Estas están circunscritas aquí y poco más. Las demás son otras dehesas distintas. Y no solamente, pero además de ser distintas, sobre eso se soporta una cultura distinta. No es la misma la cultura del cerdo ibérico que la cultura de la oveja merina. Son complementarias, pero son diferentes. Es decir, no es un paisaje, son muchos paisajes. Además, los procesos de construcción histórica de este territorio son dilatados y no en todos son homogéneos. Cada uno responde. Por tanto, no se puede pretender una candidatura. Hay otra, que es los 3 millones de hectáreas, cómo se reparten administrativamente. Es que hay dehesas en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y la Comunidad de Madrid. Y aquí ha estado el escollo, ¿eh? El escollo ha estado en que las comunidades autónomas no se han puesto de acuerdo entre ellas y los portugueses tiraron por su cuenta. Aunque saben, son conscientes que tienen muchas más posibilidades si van juntos en una candidatura transfronteriza. Pero yo me quiero centrar en la primera, en la otra que es superable. Aquí ya están todas las dehesas y los montados. Fijaros, una mancha enorme, con muchos paisajes. Fijaros, esto es una cuestión
si se quiere, académica, pero a ver si yo me explico, y de taxonomías paisajísticas. La agricultura define tipos de paisaje. Yo puedo hablar de paisajes olivareros, paisajes vitivinícolas, paisajes de la dehesa, paisajes cerealistas. O puedo hablar, por ejemplo, desde otra dimensión, de conjuntos históricos. Pero UNESCO no distingue tipos de paisajes, sino unidades de paisaje, paisajes concretos. UNESCO no distingue a todos los conjuntos históricos españoles, no. Sino con nombre y apellido. El conjunto histórico de Salamanca, Úbeda de Baeza, los que están incluidos, que ya difícilmente se va a incluir otro. De manera que hay que dar el salto desde los tipos y desde la diversidad interna a las unidades. ¿Y este salto cómo se da? Pues a través, y esto es lo que se proponía en el artículo que es anterior a la candidatura del olivar, como una candidatura como bien en serie. Es, digamos, intentando asumir, extrapolar a una candidatura de UNESCO lo que reconoce el patrimonio cultural con respecto a, por ejemplo, los castillos. Los castillos, cuando se cree la primera ley de patrimonio histórico español, todos los castillos son bien de interés cultural, simplemente por el hecho de existir. Y eso se considera como bien en serie. Extrapolado esto a una candidatura de la dehesa, significaría, lo vamos a ver ahora, explicitar los valores de la dehesa, pero ahora elegir una serie de ámbitos dispersos en el territorio que expliciten esos valores. Esto es lo que se ha hecho con la candidatura del olivar en Andalucía y con la dehesa sería más fácil. ¿Cómo? Pues tiene que ser, obviamente, los distintos, se han seleccionado 10 ámbitos. Pero esos 10 ámbitos tienen que estar unidos por un hilo argumental que entienda UNESCO. Que estamos hablando de patrimonio histórico, patrimonio cultural. Entonces, el hilo argumental ha sido, digamos, cómo estos 10 ámbitos y distintos subámbitos que lo integran cuentan la historia del olivar en Andalucía. Desde Periana a Álora, que hay unos olivares vetustos que podrían evidenciar el paso del acebuche al olivar. Obviamente no están desde el Neolítico, pero pasando por la segunda, que es Astigui, que es en el Bajo Genil, Écija, romano, con medievales, todo lo que tiene que ver con la colonización con América, a través de haciendas olivareras, llegando hasta la modernización de la agricultura y, digamos, la desamortización de Pascual Madoz y la conversión de aquellos terrenos en privados y la extensión con la llegada del ferrocarril decimonónico de la superficie olivarera. Y estos son los 10 ámbitos dispersos en el territorio. Dentro de cada ámbito, este sería uno de ellos, que ahora mismo de aquí me parece que es Periana, Álora, pues la zona núcleo, la zona de amortiguamiento y los distintos elementos patrimoniales que tiene. Esto se ha hecho en IVA el año que viene, en la dehesa se podía haber hecho, no se ha hecho. Y se podía haber hecho con más facilidad. ¿Por qué? Bueno, aquí las estrategias, ¿no? Ya lo he visto cuáles son. Primero, hay que explicitar cuáles son los valores universales excepcionales de la dehesa. Hay que explicarle por qué las personas que están allí son historiadores del arte, arquitectos, que no han visto nunca una dehesa, en un lenguaje inteligible por ellos y desde ese lenguaje porque es donde uno va a concurrir. ¿No? Ahí se opta libremente. Pues hay que explicitar, ¿no?, cuáles son los valores universales excepcionales. Después diseñar una propuesta a nivel de bien en serie y después, al final,
elegir de manera consensuada y teniendo en cuenta los valores reales del territorio qué bienes se incluyen en esa serie. Aquí vienen algunos argumentos patrimoniales que, bueno, cuentan a favor. Primero, la diversidad físico-cultural, físico-natural, fijaros. La candidatura del olivar podría tener más posibilidades de prosperar en UNESCO si hubiera incluido algún criterio natural. Pero estratégicamente decidimos no incorporarlo, lo escondimos. ¿Por qué? Porque iba a venir la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza a ver los criterios y no se le iba a pasar por alto que allí mismo donde están esos paisajes maravillosos y con un patrimonio cultural maravilloso, si uno mira los acuíferos, están los acuíferos completamente sobreexplotados y contaminados a través, y esto no se le iba a pasar por alto. También, si veis un mapa de erosión de Andalucía, las mayores erosiones están ahí. Se optó por no incluir ningún criterio natural para, de alguna forma, no levantar la veda. Es decir, que esto hay que tener un poquito de... y ver tú a qué estás jugando, con qué resorte estás jugando, y algunos criterios, aquí no habría ese problema. Bueno, habría ese problema, por eso sí, de manera puntual en algunos lugares. Obviamente, estamos hablando de 3,5 millones de hectáreas, y 3,5 millones de hectáreas no pueden haber pasado impolutas por el siglo XX y el siglo XXI, porque hasta el siglo XIX se pasó impoluto, los territorios pasaban impolutos, pero después del siglo XX y del siglo XXI empezamos a deteriorar y 3,5 millones, pero hay muchos espacios. Estos espacios tienen la paradójica virtud de haber sido marginales. Como no han tenido apetencia, pues no han tenido unas presiones y le ha llevado a preservar unos valores que en otros lugares, con eso hay que jugar, obviamente, pero hay que jugar preservando esos valores, no todos, pero aquí es mucho más fácil en algunos criterios naturales. Además, simplemente cuando pidiendo colaboración a botánicos de dónde está el águila imperial, la zona de expansión. Pues una dilatada ocupación histórica, y aquí aparece desde la prehistoria, pero donde estamos ahora mismo, también la dehesa cuenta la historia del territorio, donde estamos ahora mismo es una dehesa comunal. La dehesa, que etimológicamente tiene mucho significado, el concepto de dehesa como explotación agraria, agropecuaria, diversificada, que hoy la conocemos, primero diversificada y después de los años 60 se fue especializando en función de distintas circunstancias, pero esa es sería otra ponencia. La dehesa, tal como hoy la conocemos, no es tan antigua. Es después de la desamortización civil de Pascual Madoz y el paso de una sociedad estamental a una sociedad burguesa en el campo. Anteriormente, las dehesas mayoritariamente fueron dehesas comunales, gestionadas, estamos en una de ellas. Es algo anacrónico, yo no conozco otra, con estas dimensiones. Eso te está contando la historia del territorio. Es decir, al margen de eso, 1.129.694 hectáreas, y esa he hecho yo la cuenta exactamente, es decir, de 3,5 millones, prácticamente la mitad, sujeta a alguna figura de protección, pero UNESCO le da igual, entre 2 parques nacionales, 2 parques naturales, 2 reservas de la biosfera. Ahora, los numerosos bienes de interés cultural y el patrimonio monumental que hay dentro de la dehesa, Jerez de los Caballeros, el propio... yo conozco poco ese territorio, es decir, sobre eso, siendo hábil, se puede montar una candidatura. Hay posibilidades y hay andadura. Lo que tiene que haber es voluntad y capacidad de concertación. De todas formas, no pasa nada. Es decir, yo siempre digo que aquí, en el tema, bueno, aquí aparecen otros muchos valores que no me voy a centrar, que en materia de la lista de patrimonio mundial
Aquí hay que desmontar de alguna manera Maquiavelo. Aquí el fin no justifica los medios, sino que es el medio lo que justifica el fin. Es decir, yo que he estado trabajando con muchas candidaturas, la gestación de una candidatura de UNESCO implica una, de alguna manera, reconciliación de los habitantes con su territorio, en muchos casos, que no veo que aquí sea el caso, pero estamos en territorios marginales que hasta los años 60, 70, 80, aquí eran los territorios del cateto, del paleto y de lo que se velaba, ¿no? Esto ha costado, ¿no? Una autoestima de la población con respecto a su territorio, un conocimiento del territorio que no se tiene, que nos parece que el territorio es esta silla y termina allí, que lo que pasa allí no pasa aquí. Sí, sí, sí. Es como si yo me doy, me pasa algo en un dedo y no le pasa al de frente, me pasa a mí y me duele a mí, ¿no? Entonces, un conocimiento del territorio que no se tiene y merece la pena, pero aún así, si esa no saliera, porque hay otras alternativas. La charla que me precedió, que también he estado trabajando en esa línea de los sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial de la FAO, las áreas IPAN, pero eso es otra historia, porque eso es la FAO, no es UNESCO. Y es más agrario que patrimonial. Pero por ahí, pero desde la propia Convención del Patrimonio Mundial están las rutas de la Mesta que no salen adelante. También porque cruzan, tienen la riqueza y la dificultad de cruzar el país de norte a sur. Cruzarla es una gran riqueza y son itinerarios que han transitado la cultura de norte a sur del país, pero tienen ahora la dificultad que tienen muchas líneas administrativas de por medio que no. Yo creo que le pasa, pero esta no acaba de salir. Yo no entiendo que no acabe de salir las rutas de la Mesta, cuando la Mesta es una organización en este país, ¿no?, con un pozo cultural incontestable. Está, obviamente, la red de reserva de la biosfera, ya está declarado de reserva de la biosfera de esas de Sierra Morena, que dicho sea de paso, ahí está el mapa, las mejores de esas están fuera, que son las de los Pedroches. Están los 3 parques naturales, Sierra de Aracena, Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla y Hornachuelos. Y las mejores de esas de los Pedroches están fuera. ¿Por qué? Porque se mantuvieron vivas y funcionales y se entendió que, por tanto, pero son entendimientos sucesivos. Es que también llevamos muchas mochilas detrás de entendimiento, de generación de estructuras que después tenemos que asumirlas, ¿no? Y que entran en contradicción unas con las otras. Está el programa de la Convención del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que ahí, fijaros, hay algunas, he traído aquí en Soria, como no salía en la lista del Patrimonio Mundial como itinerario cultural, pues la han presentado, ahí está como la transhumancia será declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, que también lo es, ¿no? Pero, ¿por qué no? O los muros de piedra seca, que también, eso están ya declarados. Es decir, que hay otras muchas alternativas, pero desde luego la candidatura de la dehesa, pues yo creo que es inaplazable que se geste una candidatura seria a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tendría muchísimas posibilidades, muchas más posibilidades que la del olivar. La del olivar no tiene tantas posibilidades, la del olivar tiene muchas cuestiones debajo que ha habido que esconder. Aquí tendría muchas más posibilidades, pero el olivar tuvo la virtualidad que el olivar, digamos, la Junta de Andalucía miró al olivar de manera monotemática y apostó por el olivar. En Extremadura se apostaba por la dehesa, en Andalucía se apostaba menos. Entonces, por la dehesa, ¿cuándo se estaba gestando la candidatura? Que me acuerdo perfectamente que nos reunimos en el Hotel Gijón de Madrid, con portugueses, vinieron de Extremadura, de la Consejería de Cultura. Esto hará como 15, 20 años. Los portugueses yo creo que vieron allí, esta gente no llegan a ningún lado, están hablando lenguajes distintos,
tiramos nosotros para adelante. Bueno, termino aquí porque creo que ya he hablado más de la cuenta y encantada, y si necesito, espero ahora merecerme el aplauso que me disteis al principio. Gracias.